¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de historias de suspenso presentamos Día Fatal, una historia real recopilada de un pueblo peruano. Esta historia aconteció en la serranía de Perú. Es sin duda un hecho sin precedentes. Era un pueblo alejado de la sierra del Perú, en donde el cielo es azul y el aire aún puro. El panorama de aquel lugar, sin duda, está matizado por paisajes propios de un lugar en donde a veces el sol ilumina, haciendo que la gente busque refugio. O en otras ocasiones, cuando llueve cántaros y el frío reina, al punto de buscar un abrigo con el que sentirse más cómodos. Existen varios pueblos pequeños y anexados, el uno con el otro, por esta zona. La gente guarda cierta confianza y en la que muchas veces es un poco difícil poder guardar algún secreto. Era Justino, un hombre que vivía en el pueblo de Huaca. Este era un hombre de carácter rudo y algo arisco. Huaca era conocido por los otros pueblos cercanos, por prácticas no muy buenas. Se dedicaban a la brujería. Según ellos, llegando a saciar en muchas ocasiones necesidades, ya sea por dinero, que es lo que era más pedido, o por cuestiones sentimentales. Siendo este un pueblo de brujos, había gente de los otros pueblos que ciertamente le tenían recelo. Y siempre se encontraban murmurando acerca de esto. Un día, Justino se encontró con su primo hermano Eladio. Este había sido alcalde de uno de esos pueblos y por su habilidad había logrado además hacerse de muchas tierras con el correr de los años. Sin embargo, Justino, dedicándose a su labor de brujo, no logró poseer tantas tierras. Por esto Justino le guardaba cierto recelo a Eladio. Al presentarse algún mérito en alguna conversación por parte de Eladio, Justino siempre metía a uno de sus hijos como ejemplo, tratando de mal compararlo. Un día, al encontrarse ambos por un camino rumbo a otro pueblo, Justino le inquirió: «Hey, Eladio, ¿cómo estás? ¿Irás a la fiesta patronal que habrá este sábado en tu pueblo? Tal vez nos encontremos allí». «Sí, allí estaré, de todas maneras. Quedé en encontrarme con unas personas también», expresó Eladio. «Nos veremos entonces», repuso Justino. Justino, en su pensamiento, que no era nada bueno, decía que Eladio seguro iría a jactarse. ¿Para qué más iría? Ese era su estilo. Aunque Justino estaba quizá en lo cierto, ya que Eladio gustaba mucho de alardear e incluso en muchas ocasiones mentir para poder estar siempre primero, por decirlo así. Esto, por ende, creaba brechas en su familia, a pesar de todo. Nada podría justificar la conducta que Justino tomaría, sin embargo. Siempre pensando negativamente y no tratando de llevarse mejor con su familiar. Ese era Justino. Por su carácter muchas veces renegón, parecía realmente no ser feliz y ver en otros sus propias ambiciones. Esa era su idea de felicidad. Mas tampoco imaginaba que Eladio tendría su propia infelicidad con la que lidiar, quizá como muchos. Habiendo llegado ese fin de semana, se encontraron Justino y Eladio en medio de bailes y cantos propios de la fiesta. Justino tenía un plan no muy bueno.
para sacar del paso a Eladio como competidor de vida. Esto, atribuido ciertamente a su falta de autoestima, haría lo que sea por brillar en esta vida o estar sobre su primo Eladio. La fiesta patronal estaba ya en su plenitud y Eladio, ya pasaditos de copas, deseaba retirarse a su casa. En eso, Justino, tal como lo había tramado, procedió a acompañarlo a su casa, a lo que Eladio, en el estado en que se encontraba, por supuesto, aceptó. En eso, del bolsillo de la chaqueta de Eladio, fue sustraído por Justino la billetera de Eladio. Examinándola con suma sutileza, Justino vio que en el interior se encontraba una foto de su primo, con su familia, y la sustrajo para sí. Esa misma madrugada, Justino, en su cuarto de trabajos, realizó fuertes hechizos toda la noche contra su primo, soltando toda su ira desmedida e incontrolable, para que de una vez por todas este o su familia ya no pueda salir adelante, se decía. Pasaron algunos pocos años y para esto Eladio ya no se encontraba con su familia, se habían separado. Por otra parte, tampoco no le iba bien con el dinero y finalmente una tarde, luego de una larga agonía por una enfermedad que fue fatal, falleció. Nadie se explicaba por qué. Si aún era joven y fuerte, los médicos no encontraban ningún diagnóstico certero. Lo único que decían era que al parecer podría ser esclerosis múltiple. Por otro lado, desde ese momento y por muchos años Justino se vio florecer y hacerse de muchos terrenos. Corrían rumores, sin embargo, entre la gente del pueblo acerca de que Justino habría salido adelante a cuestas de Eladio, ya que éste le habría robado esa suerte. Pero como sabemos en esta vida, nada estará dicho aún. Pasaron los años y los hijos de Eladio se vinieron a vivir a Lima, cada uno con sus familias. Y al llegar a cierta edad, estos fueron muriendo también aún jóvenes, alrededor de 55 años cada uno. Lo sorprendente era que a ninguno identificaban a ciencia cierta el tipo de enfermedad, y todos los médicos atribuían a que podría ser la esclerosis múltiple, sin asegurarlo, ya que según ellos no se podía establecer totalmente. Los 5 hijos de Eladio fallecieron así, y transcurrieron los años. Y cada vez se hacían más fuertes los rumores de brujería por parte de la familia. Esto se rumoreaba en el pueblo, en el que en el pasado vivieron sus familiares. Sin embargo, como todo, la vida continuaba y ninguno ponía especial interés en este tipo de comentarios, quizá hasta desmereciéndolos. Eladio tuvo varios nietos, uno de ellos casado y con hijos. Cayó también muy enfermo y fue internado con diagnóstico muy malo, con el que posiblemente encontraría la muerte. Sus hermanos de este se resistieron a creer que esta enfermedad termine con la vida de su ser querido. En eso, Elías, el hermano mayor, que pertenecía para entonces a una congregación religiosa, averiguó que existía un padre vidente y exorcista a la vez. Sin dudarlo, decidió ir para ver qué podría hacer por su hermano, que ciertamente los tenía todos muy preocupados. Elías, al llegar a ese lugar y estando con el padre, le inquirió: «Padre, en mi familia estamos muy preocupados. Es que tenemos a un hermano que está muy mal». El padre dijo: «Hijo, cierra los ojos
Este lo cerró y a continuación el padre le tocó la cabeza y luego le dijo: ¿Sabes, hijo? Veo que tu hermano ya no tiene salvación. Para él es demasiado tarde. En eso, Elías, que con su temperamento, en el que muchas veces no manifestaba su sentir, desfalleció muy internamente. El padre continuó: Hijo, aunque no lo creas, esto suele pasar. Se llama maldición generacional. Por esto, muchas generaciones de familias pueden sufrir un fin fatal igual. En eso Elías pensó en su abuelo Eladio, sus tíos, su propio padre y ahora su hermano, y casi inmóvil por aquella declaración, expresó: Padre, ¿hay alguna manera de acabar con esto? El padre dijo: Claro, hijo, lo primero es tener fe en nuestro Señor. Y a continuación le hizo cerrar los ojos y poniéndole nuevamente la mano en su cabeza, pronunció en arameo, luego en latín, unos rezos y finalmente expresó: Hijo, estás liberado, puedes ir con Dios. Por esos días, Elías y sus hermanos se enterarían de que su tío Justino, aún vivo y que radicaba en la sierra, el que alguna vez se atrevió a hacerle la brujería a su abuelo Eladio, había tenido en la última década de su existencia una vida difícil. Falleció esa misma semana de una manera inexplicable y casi insólita. Se había caído a un precipicio, quedando su cuerpo despedazado. Finalmente, amigos, la justicia tarda, pero siempre llegará. Esperemos, sin embargo, que Dios se apiade de su alma.